gracias. Hacía mucho tiempo que no venía a San Vicente, comentábamos recién. Hacía mucho tiempo que no venía y la verdad quedé muy impresionado con lo que es este lugar hoy. Porque cuando venía estaba solo el chalet donde Perón vivía y pasaba algunos fines de semana con Eva y muy poco más. Y la verdad es que es impresionante lo que han hecho. De verdad los felicito. De verdad los felicito. Y me fue muy grato que apenas crucé la puerta de entrada me lo encontré a nuestro querido Lorenzo. Lorenzo es un compañero de toda la vida, al que todos respetamos, al que todos admiramos, uno de esos grandes oradores que ha dado el Parlamento argentino y la política argentina, y que su presencia nos inspira a todos nosotros. Así que feliz de que estés con nosotros, Lorenzo, de verdad, muy feliz. Y muy feliz de acompañarlo, Máximo, el día en que los bonaerenses han decidido darle la misión de conducir al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Muy feliz. Miren, yo tuve un privilegio que creo que no todos tuvieron, que fue haberlo conocido a Néstor allá por el año 1987 y no haberme separado nunca más de él y haberlo acompañado durante toda su gestión de gobierno y haberlo visto trabajar para convencer a argentinos y argentinas y trabajar por los argentinos y las argentinas una vez que fue gobierno. Digo que tuve el privilegio casi único porque mi despacho estaba pegado al de él y cotidianamente compartíamos tiempo. Yo le digo siempre a Máximo que cuando hablo con él, hablo con el hijo de Néstor, con todo lo que significa tener el cariño que uno siente por el hijo de alguien a quien ha querido tanto. Néstor para mí fue un personaje enorme, que me enseñó mucho, que aprendí de él cómo construir en la política, que lo acompañé. Y creo que lo que más me entusiasmaba de Néstor era esa capacidad que tenía de ir a buscar voluntades. Por ahí un día me decía, esperame a comer teatriz a las 11 de la noche, pues me fui a Dolores y llego a las 11 para cenar. Y llegaba con un ímpetu el tipo, como si hubiera hecho un acto de 500.000 tipos. Le digo, ¿cómo te fue? Había 80, dice. Pero estos se quedan, me decía, estos se quedan. Y era permanente eso, era permanente. Un día vino y me dijo, lo contaba el otro día con Andrés Watson, que no sé, no lo veo por acá. Allá está Andrés, lo comentaba en un almuerzo, que un día viene y me dice, che, vamos a comer con el intendente de Florencio Varela, que para nosotros era comer con, bueno, un intendente viene a, sí, lo trae el flaco Kunkel, me dijo, que lo ve acá el flaco. Y esa fue la primera vez que lo vimos a Julio Pereira y compartimos ese almuerzo. El flaco se debe acordar perfectamente bien. Y para nosotros era, wow, lo que crecimos, comimos con un intendente del conurbano, decíamos. Y así, con esa voluntad enorme, Néstor fue a buscar y no conocía barreras. No conocía barreras. Buscaba en el peronismo y buscaba más allá del peronismo. Porque sabía que más allá de las fronteras del peronismo, había muchos argentinos y muchas argentinas que pensaban lo mismo que nosotros, que tenían un común denominador, que es soñar con esa patria justa, libre y soberana, de la que Perón y Evita siempre nos hablaron. Y que eso no era patrimonio del peronismo. Seguramente eran nuestros principios basales, pero había muchísimos argentinos y muchísimas argentinas que soñaban lo mismo sin ser peronistas. Y Néstor también los fue a buscar. Y así fuimos construyendo y terminamos siendo una opción ganadora en el año 2003. Y en ese instante yo creo que empezó a tejerse otra historia en la Argentina. Porque
porque cambiaron las lógicas del poder, básicamente por eso. Yo siempre me acuerdo una noche comiendo en Olivos, Cristina, Néstor y yo le había regalado a Cristina un libro de Chantal Mouffe, donde básicamente planteaba algo que después plantearon muchos, la verdad lo planteó Carl Schmitt antes, que es qué es la política. Y la conclusión que se saca es que la política es, por sobre toda la cosa, representación de intereses. Es eso. Los conservadores representan los intereses de los que quieren que nada cambie. Los más extremistas de la izquierda representan los intereses de los que quieren dar vuelta al mundo. Y están después los que representan los intereses de la clase media, de un pueblo trabajador, que quieren, dentro de las normas institucionales, ir mejorando la situación de esos intereses, que fue ni más ni menos que lo que hizo Perón. Yo tengo muy grabada aquella charla con Cristina, que era con la que más discutía. Estaba Néstor sentada allí y Cristina y yo de este lado. Y era con quien más discutía, porque en verdad discutíamos como siempre nos pasa con Cristina. Discutimos, pero decimos lo mismo. No entendemos muy bien por qué discutimos, ¿viste? Vos sos testigo. Vos sos testigo. Discutíamos, pero decíamos lo mismo. No sé por qué discutíamos. Pero discutíamos y definitivamente yo me convencí con el correr del tiempo que es muy claro que la política no es otra cosa distinta a ver qué intereses queremos representar. Y así como Néstor entendió claramente qué intereses representaba, y por eso se puso al lado de los que, del 24% que entonces no tenía trabajo, del 60% que entonces estaba en situación de pobreza, y negoció con los acreedores privados hasta hacerles una quita del 75% de su deuda, y un día juntó plata, nunca me olvido, me había mandado a pedir plata mía a España, me dijo, vení, que creo que la tenemos, me hizo venir, me hizo hablar con Lula y le pagamos al fondo lo que le teníamos que pagar y nos desprendimos del sometimiento que significaba deberle plata al fondo. ¿Y eso por qué lo hacía Néstor? El otro día un compañero decía en el Congreso Nacional, bueno, finalmente con eso legitimaron el plan Brady. Por favor, compañeros, con eso recuperamos la libertad de decidir como pueblo, de que nadie más nos diga qué tenemos que hacer con nuestra economía y a dónde dirigir los recursos en nuestra economía. Eso fue lo que recuperamos. Eso fue. Y después vino Cristina. Todos saben que tuve algunas diferencias con Cristina, pero no tuvimos diferencias tampoco en lo central. A veces digo siempre, discutimos más las formas que el fondo y cuestionamos más las formas que el fondo de la cuestión. Porque Cristina siguió con esa lógica de Néstor y siguió teniendo en claro qué intereses representaba. Y siguió teniendo en claro que primeros estaban los últimos. Y siguió teniendo en claro que la Argentina debía desendeudarse. Y le tocó un tiempo distinto, donde el proceso de acumulación ya no existía, porque la crisis del 2008 había hecho estallar el mundo financiero, y por lo tanto le tocó un tiempo más difícil, sin ninguna duda. Pero la verdad es que ella terminó su mandato, y si yo lo comparo con lo que me tocó recibir a mí, el ingreso de los que trabajaban era un 20% más poderoso. El ingreso de los jubilados era un 20% más poderoso. Había 23.000 pymes más. Había, estoy haciendo las cuentas, 6 o 7 puntos menos de desempleo con Cristina. Y además, por sobre todas las cosas, no le debíamos un peso al Fondo Monetario Internacional. Me tocó llegar a mí, y como yo siempre digo, parece que lo mío es un déjà vu. Cuando llegué, ese país que recibí no se parecía tanto al que había dejado Cristina, se parecía mucho más al que había dejado la crisis de la Alianza. Y entonces tuve que volver a discutir con los acreedores privados y tuve que volver a discutir
con el Fondo Monetario Internacional. Discutimos con los acreedores privados en plena pandemia. Y en plena pandemia discutimos, nos hacían lo mismo que nos hacen ahora, hay que cerrar, apúrense, hay que cerrar, pero nosotros cerramos cuando le ahorramos a la Argentina 38.000 millones de dólares, antes no cerramos. Ahí cerramos. Y ahora tengo el mismo problema, hay que cerrar con el fondo, hay que cerrar con el fondo, hay que cerrar con el fondo. Los que me dicen hay que cerrar con el fondo, no me aprueban un presupuesto. No me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle son las que ellos tomaron. Yo lo que pido, no sé cómo se llama esto, puedo llamarlo, por favor, pido un poco de honestidad intelectual. Sean intelectualmente honestos. Dense cuenta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon. Y si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea callen por vergüenza. Porque vergüenza debería darle lo que fueron capaces de hacer. Ahora, a Cristina la dejaron sin presupuesto en el 2010, a mí me dejaron el presupuesto en el 2022. Pero miren, Cristina en el 2010 siguió gobernando. Y yo en el 2022 voy a seguir gobernando. Cristina en el 2010 siguió gobernando por la misma razón que yo voy a seguir gobernando en el año 2022. ¿Saben por qué? Porque Cristina y yo sabemos qué intereses representamos. Y antes que nada representamos el interés de los que menos tienen, de los más postergados y de los más desposeídos. Y no me importa qué presupuesto me aprobaron o qué presupuesto me dejaron de aprobar. Sé que eso lo voy a hacer con presupuesto o sin presupuesto. Lo tengo claro. Y también marcaba recién Máximo. Yo no sé qué le pasa a la Corte Suprema de Justicia. La verdad no lo entiendo, porque debería ser un lugar, es un lugar donde los argentinos recurren para resolver sus problemas. Un segundo, déjenme poner en profesor de Derecho. El derecho es una ciencia humanista que ha nacido para resolver los conflictos que se dan en las sociedades. Los conflictos entre las personas o los conflictos entre las personas y el Estado. Quienes dirimen esos conflictos se llaman jueces. Si esos jueces no dirimen los conflictos, los profundizan. Y si esos jueces dirimen los conflictos teniendo en cuenta solo los intereses de una de las partes, no hacen justicia, hacen otra cosa. Cuando el derecho no es justo, es torcido. Y eso es como actúan. Y así actúan. Cuando yo llegué al gobierno y planteé que por favor revisemos cómo funciona la justicia federal en la Argentina, que no hace falta mucho contarles. Amigos y amigas, mire, quiero que lo sepan. La semana pasada quedó firme la condena por los hechos ocurridos en el día 19 y 20 de diciembre del año 2001. 20 años en dejar firme la condena por la responsabilidad que tuvieron quienes cometieron esos actos de violencia institucional que se llevaron la vida de decenas de argentinos y argentinas. 20 años tardaron. ¿Y saben por qué sacaron el fallo? Porque saben que el día 20 va a haber una manifestación de millones de argentinos recordando la tragedia. Y como eso, yo que soy abogado, podría contarles cómo duermen causas y causas en la Corte y cómo van seleccionando. Porque no tardaron 20 años en resolver la posición de 2 jueces federales que están hoy en día en la justicia federal, agarrados a su sillón. No, uno de ellos ni siquiera se animó a concursar y está sabiendo que la oposición frena los concursos y hasta que ese concurso no salga, él va a seguir ahí y sigue atado a su silla. Eso, perdónenme, pero de ética judicial no tiene nada. No tiene nada. Así que lamento
tener que dar estos debates, porque la verdad, como soy un hombre del derecho y amo el Estado de Derecho y quiero vivir en un Estado de Derecho, no saben lo importante que es la justicia en un Estado de Derecho. No saben todo lo importante que es. Y cuando yo propuse modificaciones, lo que me dijeron es, está trabajando por la impunidad de Cristina. Cristina no necesita ninguna ley mía, ni ninguna ley del Congreso, ningún decreto mío. Yo sé quién es Cristina. Se está defendiendo, se bancó todos los procesos, puso la cara, se defendió y demostró su inocencia. Basta, muchachos, basta. Y yo no paré ningún proceso. Basta, muchachos, basta. Basta de mentirle a la gente, basta. Nosotros seguimos soñando, como Perón y Evita, en que hagamos una patria justa, libre y soberana. Todos sabemos, he leído un informe ayer de una publicación inglesa, que con la pandemia la distancia entre ricos y pobres ha crecido y que la riqueza se ha concentrado en mucha menos gente y la pobreza se ha distribuido entre mucha más gente. Y eso, el continente que más expone esa desigualdad, ¿saben cuál es? Latinoamérica. ¿Y eso saben que nos pasa en Argentina? Sí, nos pasa en Argentina. Y nosotros tenemos que trabajar para terminar con esa desigualdad. Pero para terminar con esa desigualdad, lo que tenemos que hacer es mejorar el ingreso de los que menos tienen y exigirle a los que más tienen que hagan sus aportes a través del sistema impositivo. Quiero llamar la atención de algo que me llamó la atención del debate que protagonizaron ayer en el Congreso. No querían aprobar el presupuesto, pero una diputada de ellos levantó la mano y pidió, por favor, que rápidamente tratemos la ley de bienes personales, porque está preocupado para defender los bienes personales de los que más tienen en la Argentina. Ahí sí saben representar intereses, ¿eh? Ahí saben decir esto, tratémoslo con urgencia. Ahí saben, ahí saben. Miren, nosotros vamos a hacer esa patria que soñamos. Vamos a hacerlo. Y como le digo a Máximo, lo hablamos siempre. Hemos entrado después de esta elección que hemos vivido. Yo los escuchaba recién cantar esa canción maravillosa que cantábamos cuando éramos la Juventud Peronista, flaco. Nosotros la seguimos cantando, pero ya no somos la Juventud Peronista. Pero ahora seguimos cantando como si fuéramos, ¿no? Esa canción que dice, a pesar de los golpes, de los fusilamientos, de los desaparecidos, no nos han vencido. Miren, eso es lo mejor que tenemos nosotros. Porque ganar una elección no es vencer. Vence solamente el que no baja los brazos. Y nosotros nunca bajamos los brazos. Y a nosotros no nos han vencido porque nuestras convicciones están más firmes que nunca. Y con la convicción que tenemos, no nos han vencido. No nos han vencido. Compañeros y compañeras, para terminar, esto que dijo Máximo, que yo comparto 100%. Entramos ahora en un nuevo tiempo. Miremos el 2023. Va a ser nuestro, vamos a ganar. Pero para hacerlo, aprendamos lo vivido. Escuchemos a nuestros vecinos. Escuchemos a todas las voces, abramos los brazos y traigamos a todos los compañeros y a todas las compañeras que se fueron. Traigamos a los que no estuvieron con nosotros. Digámosle que hay dos modelos de país. Un país que trabaja para que ganen los especuladores y un país que trabaja para que ganen la pequeña y mediana empresa que invierte y da empleo en la Argentina. Repitámoslo hasta el cansancio. Ese es el sueño que tengo, dejar una Argentina más justa, más libre y más soberana.
Decía un bonaerense al que todos queremos mucho, don Antonio Cafiero. Decía Antonio cuando lo acompañábamos en la renovación, después de la derrota del 83. El que sueña solo, solo sueña. Pero el que sueña con otros hace historia. ¡Hagamos historia, compañeros! Gracias a todos y todas. Felicitaciones, Máximo.